Buenos días chicos, bienvenidos a la clase número 3 de Introducción al Cálculo. El día de hoy vamos a ver entonces lo que está en el sumario, continuidad de funciones a trozos, continuidad en un intervalo y límites al infinito y asíntota, ¿cierto? El contenido de esta clase está consignado en el libro de Larson y Edwards, la edición undécima, entre las páginas 74 y 90. De todas maneras, en los otros textos también lo encuentran, ¿cierto? No hay una sola fuente bibliográfica, digámoslo así, certera, ¿cierto? Estos temas también están en los otros libros que les entregué. Ok, tenemos entonces, esos son nuestros temas. Vamos a definir entonces primero la continuidad de funciones a trozos. Para ello voy a definir qué es una función a trozos. 1.1, función a trozos. Ok, una función a trozos básicamente es una función definida algebraicamente, está definida algebraicamente según algunos intervalos. Según algunos intervalos. Ok, eso significa que yo puedo tener una función de la siguiente manera, una función a trozos. Normalmente la notación de la función a trozos es la siguiente, f de x igual a, f de x igual a, por ejemplo, g de x si x es menor, por ejemplo, que un valor a cualquiera. H de x si, por ejemplo, a menor o igual a x menor que b. Y de x si x es mayor o igual a b y menor que c. Y así sucesivamente, ¿cierto? Es una función que se define de diferente manera a nivel algebraico dependiendo de cada uno de los intervalos que yo defina. A ver, hay muchos tipos de funciones a trozos. Hay funciones a trozos muy comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando usted toma un taxi, no Uber, sino un taxi de los amarillos, normalmente ese taxi tiene un valor inicial que se llama un banderazo, ¿cierto? Ese banderazo tiene un valor inicial que es constante, haya recorrido lo que haya recorrido usted, ¿cierto? Usted de entrada, si se sienta en el taxi, ya le cobran un banderazo, no sé en cuánto está, como 3.000 pesos, 5.000 pesos, no sé cuánto vale eso. Ok, en el primer intervalo, 5K. 5.000, ok. Entonces, en el primer intervalo es una recta horizontal. Luego hablamos cuando tengamos más tiempo de función a trozos desde el punto de vista gráfico y desde GeoGebra. Entonces es una función horizontal en el primer tramo. Luego de eso comienza a subir proporcional a la cantidad de kilómetros o de metros que recorras, además de los segundos de estar parado también. Entonces hay varias variables allí Entonces por jugar. creciente Cami o qué. Esa función es creciente y de hecho es directamente proporcional, sería una línea recta. Pero hay que tener en cuenta que en los momentos en los que el carro está detenido, también van cobrando por segundo o por minuto. Ok, eso es Cami. entonces una función a trozos. Un ejemplo de una Ent- función a trozos, cuéntame. Entonces una función a trozo es como una función grande que se divide en varias pequeñas dependiendo de lo que le pidan a uno. Sí, yo realmente no diría grande o pequeñas, porque es que no hay una Bueno, definición. una función, es una función que se divide en partes más pequeñas de esa. Digamos que sí, Así. pero insisto, la palabra grande o pequeño ahí no cabe. Es una función que se define algebraicamente de manera diferente dependiendo del intervalo que tome. Es decir, es una función de funciones, si lo quieres ver de esa manera. Ok, un ejemplo claro de una función a trozos, por ejemplo esta, f de x es igual a una función a trozos, sencilla, por ejemplo, x al cuadrado si x es menor que cero, por ejemplo, y menos x, por ejemplo, y menos x si x es mayor o igual a cero. Eso es una función a trozos. Luego les explico, un día que tengamos un poquito más de tiempo en un bloque, les explico cómo sería esto gráficamente y sobre todo cómo lo haríamos en GeoGebra. ¿De acuerdo? Eso es una función a trozos. Perfecto.
Ahora viene lo interesante. Voy a borrar el sumario porque como tengo tan poco espacio en el tablero. Ok, vamos a hacer un ejemplito de continuidad en una función a trozos. Entonces voy a escribir aquí 1.2, continuidad de una función a trozos. Continuidad de una función a trozos. Perfecto. Bueno, no tomé a lista, confío en ustedes, eventualmente tomaré a lista. Continuidad de una función a trozos. Vamos a hacer este ejemplo entonces. Voy a tomar esa función y voy a definir, voy a discutir. Discuta la continuidad de la función f de f en x igual a 0. Vamos a discutir la continuidad de la función f en x igual a 0. Vamos a ver qué pasa en x igual a 0 si la función es continua o no. ¿Por qué lo tomo allí? Porque es que este es el punto sospechoso de discontinuidad, ¿cierto? De acá para atrás es x al cuadrado, es una función polinómica. Ahorita hablamos un poquito de esa continuidad. Y de aquí para allá es una función lineal. Entonces, normalmente es un teorema que se puede demostrar. Las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales. Y las funciones racionales son continuas en todo su dominio. Pero después hablamos un poquito más de eso. Vamos a discutir la continuidad de esa función en este punto en particular, en x igual a 0. Pregunta, Miguel, primera condición de continuidad. Que f de x exista. ¿Que f en dónde? ¿Evaluada en dónde? Cero. En 0 Cero. exista. Ok, entonces vamos a calcular f de 0. Aquí es donde viene lo interesante. F de 0. Y yo tengo dos formas algebraicas en las que podría reemplazarlo. Claramente debo irme al lugar en donde x pueda valer 0. Aquí no vale 0. X menores que 0. O sea que en este caso, esta rama de la función a trozos no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Cuál rama me sirve? Me sirve esta. Esa es la rama que me sirve. ¿Por qué? Porque aquí me dice que la función vale menos x si x es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esa es la que yo debo asumir. Este valor lo debo reemplazar acá. Eso significa que f de 0 es menos x, pero x vale 0, o sea, menos 0. Y menos 0 da, evidentemente, 0. Muy bien, esa es la primera condición. Sophie Blair, ¿cuál es la segunda condición, por favor? Cami, Dame un perdón, segundo, ver. que, Un bueno, segundo, ver. Sophie, ¿cuál es la segunda condición? El límite de f de x cuando x tiende a exista. Y para que exista, ¿qué tiene que suceder, Sophie? Los límites tienen que dar, pues, el límite, supongamos, de cuando x tiende a de menos y de a más, tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Laterales. ¿Cómo se llaman esos límites? Laterales, ¿cierto? Límite lateral. Perfecto. Ever, cuéntame, antes de seguir. que es que no entiendo qué pasó porque pusiste una X y un chulito a la derecha. Me ¿Por qué perdí. crees? ¿Qué significa que esto sea una X O, roja y este un o sea, chulito verde? que no se toma, no se toma. Claro, lo que te estoy diciendo es que cuando voy a evaluar la función, debo irme para las dos posibilidades o tres o las que tenga y mirar cuál de las dos funciones me permiten evaluar a x igual a 0. Evidentemente esta no, porque aquí dice x menor que 0. Aquí no la puedo evaluar, pero aquí sí. Aquí la evalúo, me da 0, obviamente, porque aquí es x mayor o igual a 0. Voy a seguir los pasos que me pide Sophie. Voy a calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Aquí es donde yo tengo que pensar. A 0 por la izquierda. Pregunta, si yo me acerco a 0 por la izquierda, me estoy acercando por números mayores o menores a 0. Mayores. Menores. Menores. 0 por la Menores. izquierda. Menores. 0 por la izquierda. Menores. ¿Cuál de las dos funciones debo tomar?
¿Esta o esta? Abajo, abajo, La, de abajo. Me estoy acercando la, por la de números arriba. A la de arriba. menores a cero. Perfecto, o sea que esta es la condición. Es decir, que si me acerco por la izquierda a cero, debo tomar esta forma algebraica, x al cuadrado. ¿Y cuánto da ese límite? 0. Da cero. ¿Cómo? Principio de sustitución. Aquí sí debe hacer principio de sustitución. Ok, vamos a calcular ahora límite cuando x tiende a También cero lo comprendo. por derecha de menos x, que no comprendes. Pues, o sea, al principio te había dicho que usáramos la fórmula de abajo, ¿cierto? Porque era mayor o igual a 0. Pero para la primera Eh, condición, Juanse, no entiendo. para la primera condición, la función evaluada en el Ah, punto. ok, estamos completando lo de la clase pasada que tú nos habías dado unas condiciones. Sí, claro que sí. Chicos, para entender esto es muy importante el repaso. Revisen lo que hicimos la clase anterior, si no llegan perdidos. Y le pasa lo que le pasó a Camilo Serna en el año 2000, enero 20 del año 2000, una cosa así. Llegó la profesora Celia Villegas, una tesa, yo creo que ya les conté la historia. Esa cucha era una eminencia, o lo sigue siendo, seguramente ya se retiró. Y llegó Celia y la clase anterior había dicho, voy a dejar unos punticos de repaso. Y Camilo Serna no lo hizo por indisciplinado. Y cuando llegó, no sabía que Celia Villegas era de las profesoras que pasaba por los puestos revisando las tareas. Y no ponía calificación o no. Era peor que eso, era el escarnio público. Entonces yo abrí mi cuaderno cuando ella llegó y me pegó la regañada más impresionante en un auditorio de 120 estudiantes. O sea, si ¿Qué Camilo le Serna, dijo? o sea, si Camilo Serna, no, pues me regañó, me dijo, ¿cómo así? Irresponsable, esto, lo otro, porque me dijo un montón de cosas. O sea, si Camilo Serna deseaba en algún momento tener un acercamiento con alguna de sus compañeras de curso, ahí perdió toda la posibilidad. Y así fue. Así fue. Fue una pena terrible la que viví. ¿Por qué? Porque Ah, pero hay que ahora Camilo, ¿quién repasar está vivo? los temas anteriores, los temas que se están viendo, llegar a la clase preparado. Ok, como me acerco por derecha, estoy por números mayores que cero. Por lo tanto, estoy en el segundo intervalo. Estoy acá. Por lo tanto, reemplazo, claro. ¿Y esto cuánto me da? Cero. ¿Qué puedo concluir? Que como estas dos condiciones, estos dos límites laterales existen y son iguales, entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a cero de la función existe. Segunda condición Cami, cumplida. ya, Cami, ya la tercera ya está cumplida de ley. Y por ende, claro, y por ende ya sabemos que la tercera, iba a decir cumplición, la tercera condición está cumplida, que dice que el límite cuando x tiende a cero de la función es igual a la función evaluada en el punto. Conclusión, esta es la discusión. Conclusión, f es continua en x igual a 0. F es continua en x igual a 0. Eso es básicamente. De eso se Esta mi trata. pregunta estúpida. Cuéntame. ¿Todos los resultados de los 3 puntos son f de 0 o solo en el último punto? No te entiendo. A ver, por ejemplo, en el 1, eso que dice menos 0 es igual a 0, pues ajá. Eso sería f de 0, ¿no? Esto es f de 0. Este es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y este es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y finalmente concluyo, el límite existe, vale 0 y vale lo mismo que la función evaluada en el punto. A Por eso, veces pero no entonces ese pasa. resultado es f de 0. O sea, ese resultado es f de x, pero x es 0. Juanse, no te entiendo. O sea, lo que te estoy diciendo Carajo, es es esto. que es muy fácil, pero se me está dificultando Primera explicarlo. condición, la función evaluada en 0 vale 0. Segunda condición, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, vale 0.
Tercera condición, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vale 0. Conclusión, el límite existe. ¿Y cuánto vale el límite? 0. Por lo tanto, el límite vale lo mismo que la función evaluada en el punto. Eso es todo lo que hay que analizar. No hay que ir más allá. No hay nada más allá que eso. Ok, vámonos con Cami, algo. hacerte otro más sabroso. No, tengo que seguir adelante. Ese otro más sabroso Ah, los hacen ustedes o lo hacemos el día de un taller que ustedes me propongan. bueno. 1.3. Tipos de discontinuidad. Tipos de discontinuidad. Ok, hay dos tipos de discontinuidad. La primera de ellas se llama discontinuidad removible. Discontinuidad removible. No la voy a definir todavía, sino que voy a mostrarles gráficamente qué es una discontinuidad removible. Si yo tengo el eje de coordenadas x y y traigo la función por acá y la función tiene un huequito, gráficamente eso es una discontinuidad removible. Se llama removible porque yo puedo remover la discontinuidad. ¿Cómo remuevo la discontinuidad? Llenando este huequito. Enseguida les muestro cómo lleno Cami, ese removible es la que le dicen de salto finito. de salto finito. Sí. Yo realmente no la he escuchado con ese nombre, pero tiene sentido. Tiene sentido. Pues esa es la de continuidad de asíntota. Pues no tiene nada que ver No, la con la asíntota otra. es otra. Ahora. Yo la conozco removible. Y hay otro tipo de discontinuidad que se llama la discontinuidad esencial. O también conocida como no removible. No sé si en algún libro está como tú lo dices, seguramente, y tiene todo el sentido. La esencial o no removible. ¿Cuándo se da? Se da cuando no puedes hacer absolutamente nada para removerla. Por ejemplo, que venga una función por acá y que venga la función de esta manera, ¿cierto? Es una función a trozos, por tramos, y tiene un brinco, ¿cierto? Tiene un salto. Esa es no removible. Yo no puedo hacer nada para unir estas dos funciones, porque si las uno, pues entonces cambio de función. Mientras que acá, lo único que tengo que hacer es redefinir la función en ese punto. Enseguida le muestro. Otra posibilidad es la que dice Samu. Yo puedo tener una discontinuidad de este estilo. Por ejemplo, una asíntota. Una asíntota vertical. Hoy no vamos a alcanzar, pero en la próxima clase que seguimos con este sumario, sí vamos a alcanzar. Por ejemplo, una función que tenga una característica por acá y que la función resulte por acá. ¿Cierto? Eso es una asíntota vertical. Cami, Esa acá, es Javi, una discontinuidad esencial, también conocida como no removible. ¿Por qué? Hombre, porque no puedo hacer absolutamente nada para corregirla. No puedo unir estas dos vainas. Si yo las uno, cambio las funciones. No puedo hacerle nada. Y si hay una asíntota, pues mucho peor. No puedo hacer que esto sea continuo, porque en este valor es imposible unirlo. Ahora, la removible es la que tiene un huequito por acá. Estoy diciéndolo de manera coloquial, ¿cierto? Tiene un huequito y yo lo relleno. Y ahí queda continua la función. Cuéntame. Cami, Sí, yo había leído un documento de eso y acá pues había leído, pues investigado de lo que tienes tú en el sumario y acá lo volví a abrir y me dice que, por ejemplo, una función puede ser continua y descontinua. La sí. descontinua puede ser inevitable o evitable. Bueno, Cuando entra en el conjunto de la evitable, dice de primera especie y de segunda especie. ok, ya Ahí es hay donde saltó, otras, no sé, sí. la tabla que usted está diciendo. O Hay sea, otros si es elementos, sí, hay variable, otros elementos más profundos, pero por ahora vamos a hablar de removibles o evitables y de esenciales o no evitables, ¿cierto? Hay de otra especie, pero no vamos a profundizar. Simplemente ese va a ser básicamente lo que vamos a observar. Pero vale la pena, ¿listo? Vale la pena lo que me dices. Ok, eso es básicamente el concepto de
o los tipos de discontinuidad, removible o esencial. Aquí le voy a decir cómo identificar desde el principio o utilizando los criterios, cómo determinar si es removible o si es esencial. Entonces, una discontinuidad es removible si se cumple la condición 2. Si se cumple la condición 2. Si la condición 2 se cumple, yo le puedo asegurar que hay algo que yo puedo hacer para que se vuelva, para que esa discontinuidad desaparezca. ¿Cierto? ¿Qué dice la 2? Que el límite cuando x tiende a por izquierda de la función sea igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la misma función. Si esa condición se cumple, yo le puedo asegurar que esa discontinuidad es removible. Es decir, yo puedo hacer algo para quitarla, para que no quede un huequito, sino que lo puedo rellenar. Y es esencial o no removible o no evitable si no se cumple la condición 2. Mejor dicho, la condición 2 de que los límites laterales existan y sean iguales es la que determina si la discontinuidad es removible o si la discontinuidad es esencial. Es decir, si los límites laterales son diferentes, entonces la discontinuidad es esencial. Cuéntame. Sino que pues me surgió una duda con lo que estás diciendo de, pues, de las condiciones de removible y no removible. Es que entonces significa que esto funciona a trozos, pues solo se puede aplicar, la discontinuidad solo ocurre ahí o también puede ocurrir en una función normal. En una función normal puede ocurrir. No tiene que ser a trozos. Ya te voy a mostrar un ejemplo. Bueno. Puede ser en cualquier función, esto es general. No necesariamente tiene que ser a trozos. Puede ser en términos generales en cualquier función, como la que te voy a mostrar. Camilo, Cuéntame. entonces cuando uno trafica la tangente es una tráfica no removible. O sea, la tangente tiene infinitas discontinuidades no removibles, en donde están todas las asíntotas. ¿Cierto? Y la tangente tiene infinitas asíntotas. ¿De acuerdo? Cuéntame. Vamos a ver lo del teorema del valor intermedio. No, teorema del valor intermedio no lo voy a tocar porque quiero avanzar un poquito para llegar a derivadas, que es mucho más importante. Y en derivadas vemos el teorema del valor medio que está relacionado, y teorema de Rolle que está relacionado con esto. Teorema de valor intermedio, si quieren revisarlo, no hay ningún problema. El teorema del valor medio tiene una aplicabilidad muy interesante y es el método de Newton para determinar los puntos de corte de un polinomio con el eje X. Y eso es un problema muy importante porque sirve para solucionar ecuaciones polinómicas de grado 3, de grado 4, etcétera, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver precisamente porque es más aplicado a esa álgebra, ¿cierto? Ok, ejemplo. Suponga que tenemos la siguiente función. Por ejemplo, x a la 3 menos 8 sobre x menos 2. ¿Sí o qué? Tenemos esa función. Vamos a discutir acerca de la continuidad o de esa función en x igual a 2. ¿Por qué justo ahí? Porque es que ahí es donde se hace cero el denominador. Entonces normalmente uno espera o busca, en río revuelto busca en dónde se hace cero el denominador. Y ahí revisa si la función es continua o no. Pero normalmente en un quiz o en un examen yo le digo, hey, discuta la continuidad de esta función en un punto determinado. A menos de que yo ya le haya dado las otras indicaciones de continuidad. Pero bueno,
Vamos a discutir la continuidad de esta función en x igual a 2. Vámonos con la primera condición. La primera condición es que la función evaluada en dónde, ¿a quién le preguntara? A ver. Eli está. Bueno, no, Eli no. Gallego, ¿estás por ahí? ¿Cuál es la primera condición? Sofi, ¿estás? Que sí, Dale, sí. que la función, pues ahí en ese caso de 2 exista. Exista. ¿Cuánto me da f de 2 si yo lo reemplazo? Da una indeterminación, da 0 sobre 0. De la forma 0 sobre 0. ¿Qué puedo concluir? Que la función evaluada en 2 no existe. Esta es una manera de escribir que no existe. ¿Listo? Es una E al revés y con una raya. La función evaluada en 2 no existe. Entonces, de una vez yo qué puedo concluir. Directamente, ¿qué podría concluir? Discontinua, papá. Que es discontinua. Cami, ya te pusiste pitagórico, empezaste a hablar en griego, nada que hacer. Una belleza. Que es discontinua en x igual a 2. Y ya, digamos que si yo les preguntara acerca de la discontinuidad de esa función en ese punto, usted ya puede concluir. No necesitas analizar las condiciones 2 y 3 para determinar si la función es discontinua o no. Repito, no necesitas, en este caso, de las condiciones 2 y 3 para determinar si la función es discontinua o no. Sin embargo, si quieres saber qué tipo de discontinuidad es necesario que analices la condición 2. Analicemos la condición 2. Analicemos la condición 2. Pero ahí se podría concluir. O sea, desde acá puedes concluir acerca de la discontinuidad de la función. Pero para saber el tipo de discontinuidad tienes que analizar la condición 2. Va. ¿De acuerdo? Ok, voy a calcular ahora. Cami, perdón, no sé si no escuché si se me trabó el internet o qué, pero eso solamente lo hacemos cuando nos pides el tipo de discontinuidad, ¿cierto? Sí, es decir, tú arrancas a analizar la continuidad y la situación 1 no, la condición 1 no se cumple. Supongamos que no se cumpla. Listo, no se cumple. Ya tú sabes que es discontinua. Sin embargo, si quiero saber qué tipo de discontinuidad es, siempre tengo que llegar a la condición 2. La condición 2 es la que me lo determina. Ok, aquí no es necesario calcular los límites laterales, sino que directamente yo puedo calcular el límite en su totalidad, x3 menos 8 sobre x menos 2. Si yo hago principio de sustitución, eso me va a dar 0 sobre 0. Perfecto, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Algebrita. Decir que esto es el límite, a 0 no, perdón, a 2. Límite cuando x tiende a 2 de ese polinomio de arriba y ese polinomio de abajo. En el denominador no puedo hacer nada. Dejémoslo sano. En el numerador tengo una diferencia de cubos perfectos. Si no lo recuerdan, repásenlo por favor. Para factorizar cubos perfectos abro dos paréntesis, uno pequeño y uno grandote. Si no lo recuerda, repáselo por favor. Esta es una de las mini tareas de hoy. Ok. Cami, y pone x menos 2, no, en el primero. Perdón, sí, aquí x menos pongo 2. el signo de acá y aquí los signos van más y más. Si aquí es menos, aquí es menos y aquí es más. Si aquí es más, aquí es más y aquí es menos. Y este segundo término, ese tercer término, perdón, siempre será más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tenemos de esta manera. Cami, Si aquí es menos, aquí es menos, y aquí es más, si aquí es más, aquí es más, y aquí es menos, y ese segundo siempre será más. Dame un segundo, Ever. Entonces, voy a factorizar. ¿Cómo? Saco la raíz cúbica del primer término y lo pongo acá, x. Saco la raíz cúbica del segundo término y lo pongo acá, 2. Ahora, en este primer hueco, pongo el primero al cuadrado. Aquí pongo el primero por el segundo. No dos veces, no está resolviendo el cuadrado de un binomio, no. El primero por el segundo, es decir, 2x. Y aquí pones el segundo al cuadrado, que da como resultado 4. Ahora puedo cancelar arriba y abajo este x menos 2 con este x menos 2. Recuerden
que yo puedo cancelar esa vaina porque está dentro del límite. Si esto no tuviera límite, no podrías cancelar. Porque si lo cancelaras, podrías estar realizando la división 0/0. Pero como el límite tiende a 2, cuando x tiende a 2, es decir que x no necesariamente vale 2. ¿Alguna inquietud en ese momento? No. Ok. Para, Negativo. para Entonces terminar, es removible. ya voy. Para terminar, hago principio de sustitución. Hago principio de sustitución. Esto me queda 4 más 4 más 4, que da como resultado 12. Muy bien, Juanse. Claro, como la segunda condición se cumplió, porque los límites laterales son iguales, lo que implica que el límite existe, entonces decimos que es una discontinuidad removible. Removible. Ahora, si de repente este límite hubiera dado, por ejemplo, un infinito, o una cosa así, una cosa que no un número entero, no un número real, perdón, sino o un número imaginario o un infinito, entonces decimos que como la condición 2 no se cumple tampoco, sería esencial. Entonces es removible. Ever, cuéntame Amén. rápidamente, por favor. No, yo me equivoqué factorizando, sino que creí que era otro caso. Ok, perfecto. Amén. Dime. ¿Por qué no lo hiciste de derecha y del límite de derecha a izquierda? Porque no, ahí usted ya tiene el de la mitad, ¿cierto? Ok, Ah, no entiendo. La segunda condición. sí. Juanse, es que ahí no hacía falta encontrar los laterales, todavía solamente podías encontrar el de la mitad para que ibas de los laterales. Bueno, eso estaba preguntando. Sí, lo dije al principio antes de empezar. Y es que hacer los límites laterales acá es equivalente a solucionar el límite en su totalidad. Es que cuando es algebraico, yo creo que más bien opten por solucionar el límite si es posible, ¿cierto? Cuando es una función a trozos, cuando tengo límites laterales, o sea, cuando tengo una función a trozos, sí es mejor mirar los límites laterales. Pero en este caso pueden calcular directamente. Y si el límite existe, perfecto. Ok, ya para terminar, voy a redefinir, voy a escribirlo acá, redefino la función para que sea continua. Voy a redefinir. Voy a ponerlo acá, redefino. En cambio, o sea que la va a cambiar desde el principio. Voy a redefinir la función para que sea continua, ya lo vas a ver. Entonces, yo sé que esta función es continua en cualquier otro lugar menos en 2. Entonces, para que se cumpla la primera condición, ¿cuánto tiene que valer la función evaluada en ese punto? Para que se cumpla la primera condición. Mejor dicho, para que sea continua. Diferente de 2. No, Diferente. no, 12. 12. Claro que sí. ¿Por qué? Porque así, la función en el punto existe y vale 12. El límite vale 12 y por lo tanto se cumplirá también la tercera condición de que el límite y la función evaluada en el punto valgan lo mismo. Amén. Reitero, aquí la función da 0/0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que redefinir la función de tal manera que las condiciones 1, 2 y 3 se cumplan. La condición 2 ya se cumple. Debo redefinir en últimas la condición número 1 para que la función evaluada en el punto exista y además se cumpla la condición 3 de que la función evaluada en el punto y el límite sean iguales. La manera de hacerlo es la siguiente. Entonces yo voy a redefinir la función de esta manera. F de x va a ser igual a x3 menos 8 sobre x menos 2 si x es diferente a 2. Si x es diferente a 2, porque sabemos qué carajo sucede cuando x vale 2, se produce una indeterminación. Y 12 si x es igual a 2. Con este segundo renglón de esta nueva función a trozos, estoy rellenando el huequito, ¿cierto? Es decir,
Si yo grafico esta función, como se los puse a hacer en una de las tareas, una similar a esta, esa función es algo, bueno, esta es una cuadrática de hecho, pero suponga que es una cosa así, ¿sí o no? Por sí sola pasa esto, pero cuando yo le doy esta condición adicional, estoy rellenando el huequito y allí puedo redefinir la función de tal manera que sea continua. Esto no puede pasar con las esenciales. En las esenciales no hay nada que yo pueda hacer para que quede continua la función. Ahora sí, ¿qué dudas tienen, chicos? Ya para ir terminando, Yo. dígamelo. Entonces, digamos que si en la parte de la derecha en el 2 hubiera dado de nuevamente una indeterminación, pues uno cómo sabría si fuera esencial en el caso, ¿Cuál es la condición para que sea? para que los límites laterales no sean iguales. O sea que el límite No existe. no O sea, el existe. límite no, o sea, no puede, tienen que pasarlo de arriba, tienen que pasar lo que pasa en el uno. No. Si la condición 2 me hubiera dicho que el límite no existe porque puede pasar, puede dar un infinito o puede dar un número imaginario o cualquier otra cosa que no sea un número real, si la condición 2 no se cumple, de una vez puedes decir que esa discontinuidad es esencial y no O removible. sea, A mi el 2, pregunta. el 2 siempre tiene que dar un número real, no puede dar números raros. Pues, Sí, el especiales, por 2 así decirlo. tiene que dar un número real. El límite Ah, tiene que dar un está. número real. Obviamente los límites laterales deben ser iguales para que el límite exista. Dime, Juanse. ¿Se puede hacer algo más con ese 2? O sea, ¿se puede reemplazar en la fórmula o qué? Con ese 12, Sí, con el 12 que hace que sea removible. no, ¿cómo que no? O sea, eso solo sirve para dar cuenta de que es removible, porque usted ya no da una determinación. No. Esto sirve para que la nueva función sea continua. La función O sea, para Por eso, original, rellenar el huequito. reemplazando. Para Por rellenar el eso. huequito, pues sí. aquí lo que estoy haciendo es rellenar el huequito. Exacto. Ya, eso es todo. La función original es esta, tiene un huequito. Y cuando yo defino esta segunda parte, lo que hago es rellenar el huequito. O sea que la volví una función continua. Ahora, ¿de dónde saco este valor? Del valor del límite. Este valor siempre será ¿cuál? El valor del límite. Siempre. Y así ya redefinir la función de tal manera de que sea continua. Es básicamente eso. O sea, que el límite deja de ser 2. Pues El x2. límite deja, no, Ever. Cambio por ahí termina. El límite cuando x tiende a 2 no cambia. Lo que cambia es el valor del límite, el resultado del límite. No cambia, la tendencia no cambia. El problema sigue sucediendo en el mismo valor. Lo que cambia es el resultado del límite, lo que me cambia, lo que me modifica ese es el número que tengo que utilizar para rellenar el huequito. ¿Sí? O sea, una cosa es a cuánto tiende X y otra cosa es cuál es el valor del límite. El valor del límite Lo, es a cuánto tiende Y. Cuéntame. o sea que x igual a 2 representa el huequito. Exacto. Este punto es que, fíjense que este es el valor de Y, ¿cierto? Ujú. X vale 2. ¿Y cuánto vale Y? 12. Es decir, este huequito tiene coordenadas 2,12. Ahí estoy rellenando el huequito. X vale 2 y Y vale 12. Correcto, Miguel. Muy bien. Dale. Profe, cuando se dice redefinir es básicamente ponerle un parche al huequito y ya. Eso es todo. Exacto, esa forma de verlo es muy bacana, es como parchar el huequito para que no se desinfle la llanta, sí, claro, es parcharlo, es ponerle un parche a la función para que quede continua, pero ese parche solo se puede poner si la función tiene una discontinuidad removible, porque si la discontinuidad es esencial, no hay ningún parche, porque recuerden que es un brinco, ¿cierto? Es una función que brinca de acá a acá o tiene así. Cuando hay un brinco no hay nada que hacer. Yo no puedo unir esas dos vainas de ninguna manera. Cami, entonces uno cuando está redefiniendo la función tiene que copiar dónde está el hueco y con qué número rellena el hueco, por así decirlo. Exacto. De acuerdo, totalmente. Aquí estás diciendo dónde está el hueco. Eso es una muy buena forma de verlo, Weber. Perfecto. Aquí dices dónde está el hueco y aquí qué número rellena el hueco. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es una manera de verlo y muy didáctica. ¿Cierto? Cami, Esta función tiene un hueco. ¿En dónde? Acá. ¿Cómo relleno el hueco? Poniendo y igual a 12. Cuéntame, Eli. no entendí eso de 2,12. O sea,
¿Cuánto vale X en este punto? ¿Cuánto vale X? 2. ¿Y cuánto vale Y? Entonces debe ser el Y. Ah, ok, ok, ok. Sí, este es el valor de Y. Recuerda que esto es el resultado de Y. O sea, cuando yo tengo una función, ¿qué es esto? Ese es el valor de Y correspondiente a un X determinado. Entonces, por eso es 2,12, porque X vale 12 y Y vale, X vale 2, perdón, y Y vale 12. Con eso termino la grabación de hoy.